Esta noche y le damos la bienvenida a todos los que nos ven por las redes sociales, bendiciéndolos en el nombre de Jesús y esperando sobre todo que la palabra sea sembrada en cada uno de sus corazones, así como ha sido sembrada en el nuestro. Amén. Amén. Y que dé fruto al 100 por uno. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a buscar en la palabra de Dios en Lucas, su capítulo 8, versículo 40. Y vamos a hablar de dos acontecimientos que pasaron en este pasaje bíblico. Hay un himno que a mí me gusta mucho, que va relacionado con algo de lo que pasó en este pasaje, que no es nada más y nada menos que la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Son historias que la conocemos, pero que cada día Dios pone algo diferente Así es. sobre nosotros. Amén. Y esa ahí no es, déjenme pasar, yo lo quiero ver. Amén. Amén. Es un himno que va al junto de este, pero lo vamos a cantar al final. Amén. Amén. El tema que le he puesto a esta exhortación es: ¿qué trae el tocar el manto de Jesús? Es una pregunta. ¿Qué trae el tocar el manto de Jesús? Pero vamos a leer, comenzando en capítulo 8 de Lucas, versículo 40. Si lo tienen, me confirman con un amén. Yo lo tengo, amén. Y así comenzamos a leer. Dice así: cuando volvió Jesús, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Simplemente le rogaba, ¿verdad? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, Amén. se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Amén. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Vamos a dejarlo hasta ahí y luego continuamos leyendo. Aleluya. Como les dije al principio, vemos dos acontecimientos que pasaron en este pasaje bíblico. Primero, la hija de Jairo, que tenía, como 12 años. Pero también la mujer que tocó el manto dice que tenía 12 años. Así es. Tenían algo en común, tenían el mismo trayecto, la misma edad que el trayecto que tenía la mujer cursando la enfermedad. Amén. La niña, que tenía como 12 años, tenía de edad, pero la mujer tenía el mismo tiempo pasando por esa dificultad. Así es. En introducción, todos en algún momento hemos tenido algún problema, sea de salud, sea de cualquier dificultad en la familia, en el vecino, en cualquiera, porque a veces lo que pasa con el vecino también lo podemos padecer dependiendo de la cercanía que tengamos. Amén. Pero todos hemos tenido un momento en el cual hemos tenido que clamar y buscar a Dios, porque entendemos que no hay otra salida. Así es. Y hay una pregunta que dentro de lo que investigué vamos a ir desglosando. ¿Qué significa espiritualmente tocar el manto de Jesús? Según la simbología bíblica, el manto, hay elementos característicos del ministerio de Jesús
que marcaban todo esto. Dice que en algún momento también hemos deseado que el Señor nos sane. Yo lo deseé en un momento. Amén. Pero tenemos a alguien que fue el que nos dejaron, que fue lo que Dios nos dejó cuando su Hijo partió, cuando resucitó, que es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo desea, anhela llevarnos a tocar el borde espiritual. ¿Cuál es ese borde espiritual? Es lo que tenemos a mano, la palabra de Dios. Porque en ella encontramos sanidad, encontramos limpieza, encontramos vida. Amén. Encontramos un sinnúmero de beneficios que para todo el creyente que se acerca a los pies de Jesús y toca este manto que es su palabra, todo lo que encuentra es bueno Así y es. agradable para su vida diaria. Amén. Amén. Aleluya. Dentro de los elementos característicos tenemos su palabra. Según lo que le investigué, dice que como todo judío, Jesús usaba un manto conocido talit. Es una pieza de tela sin costura usada sobre la túnica en forma de chal, que en las 4 esquinas lleva unos flecos llamados tisitsi. Estos flecos tienen una determinada cantidad de nudos que representan las 613 leyes mosaicas que están en el libro de Números, capítulo 15, de verso 37 al 41, y Deuteronomio 22:12. Pueden anotar esas citas y así pueden ya en sus hogares. Números 15, verso 37 al 41, y Deuteronomio 22, versículo 12. Ahí da como un detalle más desglosado de lo que son las leyes mosaicas. Así que cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, según esto que acabamos de decir, lo que tocó fue la palabra de Dios Amén. en su Hijo Jesús. Sí es. Entonces, si seguimos leyendo, ya vimos, son tres elementos, si lo pueden anotar. Primero, su palabra, que según ya lo que leímos, ese era el significado, los nudos y todo eso tenía un significado. Todo esto que llevaba el borde del manto tiene un significado bíblico. Hoy en día nos acercamos a Jesús, es verdad. Pedimos liberación, pedimos que el Señor nos resuelva muchas cosas. Pero tenemos su palabra. Amén. Creyendo en su palabra, podemos alcanzar también eso que anhelamos. Amén. Ese milagro que anhelamos. Esa sanidad no tanto del cuerpo, sino espiritual, que a Amén, veces amén. necesitamos más la sanidad espiritual que la del mismo cuerpo. Amén. Amén. Entonces, el primero es su presencia. Si vemos la cualidad de todo lo que aconteció, hay un acontecimiento que es el que se presenta primero, que es la hija de Jairo, que no llegó a decir lo que en realidad él quería del maestro, según lo que leímos al principio. Pero según la cultura, lo que se daba en ese tiempo, dice que la mujer, en el versículo 43 comienza a decir lo que ella padecía. Conocemos las mujeres sobre todo qué clase de enfermedad tenía ella y qué provoca esa enfermedad. Provoca pérdida de sangre, porque es una pérdida abundante de sangre, lo cual en nosotros no es bueno, porque nos debilita, porque nos produce un sinnúmero de cosas. Pero dice que se le acercó por detrás. Esta mujer había agotado todos sus recursos, absolutamente todos. Había ido a muchísimos lugares, pero dice su palabra que ninguno había podido curarla. O sea, no era que ella no lo había intentado, ella lo intentó según sus propias posibilidades. Ella hizo lo que ella podía, pero no recibía lo que ella estaba buscando.
no recibió eso a cambio. La sanación. Exactamente. Pero dice que entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Dice en el 45. Y como era normal, donde te está apretando mucha gente, tú normalmente vas a entender que es que te están apretando. Pero Jesús no era cualquiera de los que estaba ahí, era alguien especial. Amén. Aleluya. Amén. Dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él están, maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Cuando tocamos, dije que el tema era ¿qué trae el tocar el manto de Jesús? Cuando tocamos la presencia del Señor, cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor sabe quién fue y a qué fue. Amén. Aleluya. El Señor conoce quién está parado en su lugar santísimo y quién no. Amén. El Señor sabe quién busca su rostro y quién no lo busca. Amén. Y cuando va, sabe a qué va. Sabe cuál es nuestra necesidad. No importa que no sea creyente, Dios sabe a qué va. Amén. Sabe si es por la necesidad en el momento, sabe si es porque va a querer la sanidad en el momento y luego se va a ir, porque muchos de nosotros vemos mucha gente así, que busca al Señor cuando tiene la necesidad, pero no porque quiere conocerle verdaderamente, sino que quiere lo que Él puede dar, Amén. Amén. porque están seguros de que Él puede darlo. Amén. Amén. Pero Dios conoce y por eso Él le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder de mí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Salió poder porque su palabra es poder. Amén. Amén. El primer elemento es su presencia, su palabra. Amén. Su palabra tiene poder. Por eso Él le dice, salió poder de mí. Pero la mujer, sabemos que era deshonroso el que la mujer estuviera donde ella estaba en ese momento por la situación que ella estaba pasando. No podía una mujer en ese entonces, con lo que ella estaba pasando, estar ahí. Y sobre todo tocar. Era inmunda, la tenían como inmunda. No podía estar ni siquiera donde había gente. Era desechada. Eso es cruel. A ninguno de nosotros nos gustaría. No que nos desechen, algo simple. Si alguien nos ignora o nos desprecia en el momento, nos sentimos mal. Así es. Imagínense esta mujer enferma, sin una posibilidad de sanarse, desechada por todo el mundo porque no puede tocar a nadie. Pero ella se arriesga. Por la fe. Entonces la mujer, cuando vio que Jesús se dio cuenta, automáticamente ella va y dice lo siguiente, 47, vaya conmigo. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, oiga, para ella eso fue, oye, lo voy a hacer aquí como yo pueda. A lo mejor nadie lo va a notar. Pero cuando Dios hace algo en tu vida, tiene que ser notado. Amén. Que la gente tiene que ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Por qué temblaba? Por lo que ya les conté. Esa mujer podía ser apedreada ahí, cuando viene a ver. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el mundo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, Amén. hija, tu fe te ha salvado. Aleluya. Ve en paz. Aleluya. Amén. Dios es bueno, aleluya. Amén. Y aquí hay un punto que quiero hablar. Dice que ve, tu fe te ha salvado. Ella buscaba salvación. Buscaba sanación. Ella buscaba sanación. Ella buscaba ser sanada. Pero al tocar el manto de Jesús, ella fue salva.
Amén. Gloria a Dios. El Señor no le dice, tu fe te ha sanado. Dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque la salvación trae el resto. Amén. Gloria a Dios. Total. La salvación te trae la sanidad de tu cuerpo. Aleluya. Te trae la sanidad espiritual. Amén. Te trae la sanidad mental. Amén. Trae la sanidad familiar por cualquier situación que tú estés pasando. Amén. Pero trae todo lo bueno a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Decía, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Amén. Gloria a Dios. Por eso es el tema, ¿qué trae el tocar el manto de Jesús? Amén. Trae salvación. Y la salvación trae sanidad, liberación, restauración, corrección, porque dijimos ahorita que el primer elemento es su palabra. Amén. Y por su palabra podemos ser sanados, corregidos, restaurados, quebrantados, Salvado. porque para restaurarnos viene un quebrantamiento y luego nos restauramos. Amén. Amén. Hay que reconocer ante Dios para que Dios nos levante y nos restaure. Amén. Entonces, el punto clave es que fue salva y luego al mismo instante fue sanada. Amén. Gloria a Dios. El segundo elemento es su presencia. Y dice así, según lo que pude investigar. Aleluya. El talit se usa como manto de oración. Se coloca sobre la cabeza y se juntan las cuatro esquinas una contra otra, formando una tienda donde la persona entra en la presencia de Dios. Ese es el significado. El segundo elemento es, el primero es su palabra y el segundo su presencia. Cuán agradable es estar en la presencia del Señor. Amén. Venir a los pies del Señor. Amén. Arrodillarnos. Dice su palabra que un corazón constricto y humillado el Señor nunca Lo desprecio. lo va a despreciar, no lo va a rechazar. Gracias, Señor. Porque en la presencia de Dios es donde podemos encontrar la paz, el consuelo y donde somos totalmente descubiertos. Amén. Aleluya. Mire, ahí no vale que usted venga, mira Señor, que fue fulanito, que fue perencejo. No, eso no te va a valer. Amén. Dios, delante del Señor somos cartas leídas, porque somos creación suya. Amén. Así Es es. como cuando yo le digo a mis hijos, por ejemplo, que ellos hacen algo y quieren como tapar el sol con un hilo, pero mi hijo, fui yo que te parí. Yo te conozco. ¿Cuál va a ti? Amén. Entonces, Dios, nuestro Padre Creador, que nos creó, que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, cuando nosotros vamos ante su presencia, Él sabe a qué vamos, por qué vamos y cuál es nuestra necesidad. Así es. Pero no hay nada más gratificante que usted ir a la presencia Amén. del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Que usted ir a tocar el manto de Jesús. Amén. Amén. Porque es ahí donde usted recibe lo que usted está buscando. Así es. No lo que el mundo ofrece, sino lo que tú necesitas. Lo que tu corazón le pide a Dios, ya Dios lo sabe. Por eso cuando fallamos delante del Señor, no le demos lugar a que el diablo vaya y nos acuse. Amén. Amén. Vaya y pongámonos adelante. Señor, mira, te fallé, yo hice tal cosa, perdóname. Pero a veces nos quedamos creyendo que todo se va a quedar así. Y en vez de ir a su presencia, dejamos que el enemigo comience a acusarnos con otras voces. Y a decir tú esto, tú aquello, tú lo otro. Tenemos la presencia del Señor, tenemos un manto que podemos tocar y recibir esa sanidad o salvación que nosotros necesitamos. Amén. Así es. Dice, seguimos leyendo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decir, estamos en el 49, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Si recuerdan al principio, cuando él fue y se acercó, él no le dio tiempo a decirle,
el Señor lo que le estaba pasando con su hija, porque él quería que entrara a su casa, no le dio tiempo. Pero aquí, ya no, dirán los que le dijeron, ya, no lo moleste más, pues ya se murió. Tú no necesitas ya hablar con él. Pero dice que Jesús lo oyó y le respondió, no temas, cree solamente. Y otra vez dice, y serás salva. No dice que será sana, dice serás salva. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en esta ocasión dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo. Mire, hay momentos que usted no tiene que decirle sus cosas a nadie. Que usted tiene que orar al Señor y dejar que sea el momento indicado para usted hablar de lo que está pasando. Amén. Porque hay gente que no van a creer lo que a lo mejor te esté pasando o lo que Dios esté haciendo con tu vida. Así es. No todo el mundo puede enterarse. Es como lo que pasa en tu familia. El de la calle no tiene que saberlo. Amén. Y aquí dice que no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, o sea, los que andaban con él. Vamos a decir, los que eran de confianza, porque siempre hay alguien que uno tiene de confianza, que sabe que no va a publicar nuestras cosas. Y dice, y al padre y a la madre de la niña, los necesarios, los que necesitaban estar ahí. Amén. Y dice, y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Mira, hay gente que no solamente está al lado suyo para lamentarse, solamente se lamenta. Y nosotros, usted que me ve por las redes sociales, hay momentos que para poder crecer tenemos que alejarnos Amén. de personas que no nos suman, no nos multiplican, solamente nos restan. Amén. Gloria a Dios. Y esas personas, suena duro, pero en los momentos precisos hay una voz. Siempre hay voces que te van a decir lo contrario a lo que Dios quiere hacer con uno. Así es. Si ese hombre se deja llevar de la gente que ya se murió, ya no lo moleste, ya no tienes que decirle nada, vamos a enterrar a esa muchacha. Pero no, él estaba ahí. A él no le dio tiempo al principio de decir nada. Él pudo devolverse a su casa, Él se quedó esperando. pero él siguió. Él siguió. Y dice, pero él dijo, hablando de Jesús, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Ven que todo el mundo no debe estar ahí. En los momentos que más apretados estamos, hay gente que no tiene que estar ahí. Y siempre debemos orar al Señor, Señor, permite que estén lo que tú sabes que tienen que estar. Amén. Amén. Porque hay voces del enemigo. Hay gente usada por el mismo diablo, que el Señor los reprenda. Así es. Y que están ahí para desviarte del propósito y del camino que Dios ha forjado para ti y para mí. Amén. Amén. Hay que tener discernimiento de espíritu para saber quién debe estar y quién no. Amén. Y solo en su palabra y en su presencia podemos saber eso. Amén. Sino que duerme, y se burlaban de él sabiendo que estaba. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Aleluya. Joven, levántate. Aleluya. Hazle ver a esta gente que yo estoy aquí. Amén. Y que tú estás simplemente durmiendo, cogiendo una pavita. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como, tápale la boca, levántate. Solo Dios puede hacer eso. Amén. 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 Aleluya. Dice el 55, entonces su espíritu volvió. Eso fue una orden, levántate. Amén. Deja ya de estar roncando. Amén. Eso soy yo parafraseando. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. El Señor es bueno. Amén. Y para terminar con la lectura dice que, y sus padres
estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Amén, aleluya. Si usted no creyó al principio de que Dios podía sanarme, siga así. Pero la que tiene que estar segura de lo que Dios puede hacer en mi vida, soy yo. Amén. Amén. Hay que creer sin ver. Amén. Así es. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves. Esta mujer tenía una convicción de que podía ser sanada. Amén. Y salvación fue dada a ella y sanidad por medio de esa salvación. Amén. Amén. Y el tercer elemento es su compasión. Amén. Por eso mucha gente seguía a Jesús, por su compasión. Y muchos tocaron su manto. Pero dice que cuando la fe de esta mujer activó el poder de Jesús, Él se dio vuelta. ¿Pero cómo se dio vuelta el Señor? ¿Agresivo porque le tocó? No. Dice que se dio vuelta con amor, porque Él es un Dios de amor. Amén. Amén. Y preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todo un caballero que Él es. A Él no le molestó, Él no se enojó, pero Él solo quería honrar a aquella mujer que tomó la decisión de, no importando la circunstancia que ella estuviera pasando, que no importándole que pudo haber sido apedreada, porque ella no debía estar ahí según esas costumbres. Aún así, el Señor la honró, Amén. Amén. porque Él no es insensible a tu necesidad y a mi necesidad. Dios está dispuesto a intervenir en cualquiera sea nuestra circunstancia, en cualquier sea nuestro falta de puede ser la circunstancia que sea, de enfermedad, de algún pleito en la familia, de la desunión, económico. Dios está ahí dispuesto a que nosotros vayamos a su presencia a tocar el manto de Jesús. Amén. Aleluya. Cuando esta mujer se identificó, lo primero que hizo Jesús fue restaurar su identidad. Según esas costumbres, la identidad de esta mujer estaba ¿dónde? Por el suelo. Estaba en el suelo. Era desechada por su condición cuando lo que necesitaba era una sanidad, una salvación. Su dignidad, su autoestima, por lo que ella misma estaba pasando. Pero al Él llamarla hija, este fue el milagro que activó su autoestima, que activó su identidad y que activó su dignidad. Todo le fue devuelto. Gloria Amén. a Dios. Todo automáticamente fue devuelto. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La salvación le dio sanidad y le devolvió su identidad de lo que ella era. Amén. Gloria a Dios. Y no de lo que ella era antes, de lo que ya ella era nuevamente en el milagro que Dios había hecho en ella. Hoy Jesús nos mira a los ojos y nos llama por nuestro nombre y nos anima y nos levanta. Amén. Amén. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Amén. Nos anima a continuar, nos anima a seguir creyendo, no importando cuántos COVID-19 se levanten. Dios nos llama a tocar el manto de Jesús. Amén. Aleluya. Así. Dios está dispuesto a levantarnos, a restaurarnos, a socorrernos en el momento más difícil. Cuando usted entienda que ya el agua la tiene hasta el cuello, Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. No es cualquiera que nos va a responder, es Dios Amén. Amén. que va a venir a nuestro auxilio, que va a venir a rescatarnos, que te dice, oye, yo estoy aquí, tú puedes contar conmigo. Cuando los otros te dejen, yo estoy aquí. Amén. Amén. Cuando el enemigo te enfrente con tu propia familia, con tus vecinos, yo estoy aquí. Clama a mí y de mí, dice Él, tú vas a tener una respuesta.
Amén. Y no cualquier respuesta. Tampoco la que querramos oír en el momento, sino la que necesitemos Amén. en dicho momento. Amén. 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 Él nos da vida y nos da salvación. Amén. Amén. Aleluya. Nos puso en un lugar de herederos y coherederos en Cristo Jesús. Amén. Eso usted lo puede ver en Romanos 8:17. Él quiere cada día transformar nuestras vidas. Quiere que nosotros menguemos y que crezca Él en nosotros. Amén. Que podamos reflejar ese Dios de salvación, ese Dios de sanidad, ese Dios que todo tiene para el que cree en Él. Amén. Aleluya. Solamente debemos de creer en su nombre y aceptar su voluntad, confiar en Él y seguirle por siempre Amén. y para siempre. Amén. Aleluya. Porque fuera de Él nada podemos hacer. Yes. Nada somos fuera de Él. Amén. Dios es real. Amén. Dios es verdadero. Es el único Dios que resucitó, que murió y resucitó y no está en esa tumba. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. A ese Dios podemos tocar. Ese es el manto que necesitamos tocar. Su palabra, que la tenemos aquí con nosotros, ese es el manto que podemos tocar. Amén. Aleluya. Porque ese es el manto que nos va a corregir y nos va a guiar por el verdadero camino de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Amigo que nos ve por las redes sociales, hermano que nos ve por las redes sociales, atrévete a tocar ese manto de Jesús. Con esos tres elementos que son su palabra, su presencia y su compasión. Amén. Y te aseguro que tu respuesta llegará a tiempo, en el día y el lugar indicado, y conforme a tu necesidad. Amén. Solo hay que creer al Señor. Sí. Somos un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer en nosotros. Yo soy un milagro vivo de lo que Dios puede hacer en el ser humano. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Él es real, porque Él es verdadero, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Amén. Amén. Y así vamos a terminar cantando la canción Déjenme pasar, aleluya. Porque yo lo quiero ver. ¿Cuántos lo quieren ver? Amén. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tocar tu palabra, podemos leerla, podemos escudriñarla, podemos tocar tu manto y recibir ese milagro que tanto deseamos y que tanto necesitamos en cierto momento de nuestra vida. Amén. Déjenme pasar, yo lo quiero ver. Digan dónde está Jesús de Nazaret. Déjenme llegar a donde está Él. Tengan compasión, que un milagro tendré si tan solo tocare su manto. Tengo fe de que yo puedo sanar y este azote que agobia mi vida terminará. Alguien a mí me ha tocado, decía Jesús, quien ha sido ha tocado mi manto y he sentido que salió virtud. Yo he sido, Señor, que he tocado solo el borde por no molestar, mas he sentido que he sido sanada y ahora tengo que glorificar el nombre de Jesús. Sí, nombre Señor. Alguien a mí me ha tocado, decía Jesús, quien ha sido ha tocado mi manto y he sentido que salió
Jesús. Aleluya. Dios le bendiga. Dios bendiga a los que nos ven en las redes. Amén. El que continúe. Amén. Amén. Ese mismo. Ay, santo.